Estamos de vuelta con más de la presente ronda informativa de su noticiero Promar, y ya en este bloque, como es de costumbre, vamos a tocar ese ámbito internacional con los reportes diarios que les ofrecemos a todos ustedes. Vía Sky tenemos a nuestro compañero Luis Enrique Rodríguez desde Portugal, que acostumbradamente nos viene ofreciendo esos balances a través de la COVID-19. Luis, bienvenido a Promar a Televisión, a la 94.1. Te saludo de parte de todo el equipo de prensa. Conocer ese nuevo balance que nos puedas ofrecer para el día de hoy, viendo la situación actual que vive Portugal y ese aumento de casos que se vienen presentando. Hola María Ángel, saludo Carlos y a todo el equipo de Promar Televisión. Pues a esta hora, como ya es costumbre, ofrecemos el nuevo balance sobre la situación epidemiológica que se vive en Portugal con el nuevo COVID-19. Y es que para el día de hoy, en las últimas 24 horas, aquí en Portugal se ha registrado 603 casos positivos y 23 víctimas fatales, con lo cual se llega a la cifra acumulada de 21.972 casos positivos y 725 fallecidos desde que inició la pandemia y desde que se contabilizaron los primeros casos en este país el pasado 2 de marzo. Es importante también hablar de la cifra de personas recuperadas, que al día de hoy alcanzan 1.143 personas que padecían de la enfermedad y que gracias a los cuidados y al buen tratamiento pues superaron esta enfermedad y ya fueron dadas de alta. De estas 1.143 personas, cada día se han ido incrementando y en las últimas 24 horas los recuperados fueron 226. Recordemos que Portugal está bajo un estado de emergencia desde el pasado 19 de marzo, que obligó a centros comerciales, a comercio, a pequeñas tiendas a cerrar sus puertas. Esto como una medida de cuarentena. Pero a su vez, eso generó una oleada de problemas, como fue el desempleo. Pues según datos del Instituto de Empleo y de Formación Profesional divulgados durante esta semana, durante el mes de marzo hubo un incremento del 9% en la cantidad de personas desempleadas, con lo que se contabilizan exactamente 343.716 personas que perdieron sus empleos durante el mes de marzo. Como ya dije antes, esto representa un incremento del 9% de desempleados en comparación al mes anterior. Recordemos también que parte de la economía de Portugal se concentra en el turismo, por lo cual, aunque ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha dado orientaciones de mantener esos estados de emergencia y esta cuarentena, aquí en Portugal se habla de una suspensión de este estado de emergencia y a partir del 2 de mayo comenzar a abrir algunos locales, a abrir sus puertas como para de esta manera comenzar a incentivar y a fomentar el crecimiento nuevamente de la economía que se ha perdido. En materia hotelera también hay una gran preocupación, puesto que por estos meses más del 60% de las reservas que estaban hechas desde meses anteriores fueron canceladas. Y es una gran preocupación que hay para el sector turismo en vista de esto y que puede ser que haya mucha dificultad en recuperar la economía de esta manera. Carlos, María Ángel, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, Luis, bueno, te saludo también, que no había tenido la oportunidad de saludarte y quiero saber, más allá también de estos datos específicos que nos tienes desde en Portugal, hay que hablar sobre lo que ha sido la reacción de la comunidad portuguesa ante esta medida o esta situación de emergencia que, como tú indicas, se vive en este país de Europa. ¿Cómo has visto las medidas que ha tomado el gobierno? ¿El distanciamiento social se cumple allí? ¿Se cumple con el uso del tapabocas? ¿Cómo es en un día habitual en medio de esta pandemia para el pueblo de Portugal? Bien, a propósito de esto que mencionas, Carlos, las medidas adoptadas por Portugal han sido reconocidas a nivel internacional y por instancias de la Unión Europea como una de las más efectivas. Pues como vemos, la comparación en casos con nuestra vecina España, pues es abismal. Tenemos un porcentaje muchísimo menos inferior de casos positivos y de personas fallecidas en comparación con España. Y esto se debe también a que el civismo y la receptividad de estas medidas de emergencia por la población portuguesa fueron muy bien aceptadas. Un día habitual podemos salir a la calle y está todo desolado.
todas las escuelas están cerradas, solamente algunas tiendas de bienes esenciales son las que permanecen abiertas, así como las estaciones de servicio. Y si bien acá no fue establecido como el uso de tapabocas, una medida obligatoria para salir a la calle, las propias personas lo han adoptado como una manera de seguridad personal. Y en la calle, en cualquier establecimiento, se ven aquellas personas con gel desinfectante en sus manos, colgando de la cartera, en los vehículos y con sus respectivos tapabocas, y también en cualquier fila que se pueda hacer para comprar alimentos o comprar medicamentos en alguna farmacia. Se mantiene una distancia prevista de 1,5 metros, de 2 metros, que aunque estos establecimientos establecieron unos límites, digamos, unas marcas fuera de las tiendas para hacer las filas, las personas por su propio civismo mantienen un distanciamiento incluso superior a estas marcas que están realizadas. Luis, saber también si el Ministerio de Salud de este país ha estado de acuerdo con las decisiones tomadas por el gobierno de Portugal. Esto te lo pregunto porque nos hablabas, pues, que Portugal se ha visto afectado también en materia económica debido a que es un país muy turístico. Pero sin embargo, también en noticias que hemos visto y también en los reportes que nos has ofrecido, destacan que pueden reaperturar, pues, o abrir nuevamente este país a partir del 2 de mayo. Bien, pues de hecho, aquí hay una separación muy clara de los poderes. Y bien, todas estas decisiones que toma el gobierno junto con el primer ministro son basadas en las recomendaciones que da el Ministerio de Salud, porque diariamente el Ministerio de Salud y todas las autoridades sanitarias ofrecen y ofrecen sus estadísticas y a su vez generan estas recomendaciones para el gobierno. Si bien el gobierno es quien decide, las autoridades sanitarias de este país son quienes hacen las recomendaciones. Y en los días, pues las recomendaciones que han hecho al analizar los contagios y los balances epidemiológicos indican que la curva también no ha descendido, pues señalan el pico alto de la enfermedad pudiera haber ya pasado, por lo que la cantidad de contagios diarios pues ha ido en descenso. Lo que sigue y las autoridades sanitarias han advertido en relación a esta apertura de la economía para el próximo mes de mayo, hacen hincapié es en el control, por así decirlo, que si bien va a ser difícil, es de los sitios turísticos y sobre todo de las playas, porque recordemos que Portugal tiene más de 1.500 kilómetros de playas de zona costera, y ahora que estamos a puerta del verano, de la temporada de verano, y que se acostumbra de toda Europa, hay una gran preocupación sobre cómo sería el control en esta zona, en estos espacios que son altamente abiertos y altamente visitados. Lo que el gobierno ha dicho al respecto de todo eso es que, si bien no ha dicho una medida, bien harán ciertas restricciones para evitar estas aglomeraciones y multitudes de personas en las playas y en los espacios públicos. Luis, y ya para finalizar, te quiero también brindar la oportunidad que han tenido todos los reportes, al menos en esta interacción que hemos mantenido las últimas semanas. Es el primero que podemos realizar contigo. Esperemos podamos repetirlo más adelante, pero quisiera darte esa oportunidad de enviarle un mensaje también a todos en Venezuela, a todas las familias barquisimetanas, tomando en cuenta tu experiencia fuera del país, al menos en estas medidas que se han tomado en Portugal. Enviar ese mensaje de conciencia a toda la familia barquisimetana. Justamente, Carlos, lo que has dicho, una palabra que es súper importante y es la conciencia. Porque si bien en el caso particular de Venezuela pueden tener como referencia la situación que vivimos en Europa e incluso en otros países de América, donde la situación se ha perdido un poco de control, se ha escapado de las manos por la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagios. Y nunca nadie se cansará de repetirlo, que hay que tomar conciencia y lo clave es las medidas de prevención y quedarse en casa. Si no necesitan salir, bien entendemos que la situación en Venezuela es un poco complicada y muchas personas pues viven el día a día. El llamado es cuidarse a sí propio, cuidar de los suyos, cuidar de su familia
Y si necesitan, si se ven obligados a salir a la calle, pues hágalo con aquellas medidas de prevención que ya hemos dicho. Incluso Formar Televisión tiene campañas informativas para eso, sobre el lavado de manos, sobre el uso de mascarillas, tapabocas, y cuidarse, cuidar de sí y cuidar de los suyos. Agradecidos, Luis, por este reporte vía Skype, por poder conversar un poco contigo y actualizarnos sobre la situación en que vive Portugal ante la COVID-19. Con estas informaciones en materia internacional, ponemos punto final a la presente ronda informativa de su noticiero Promar, a quienes tuvimos el placer de acompañarlos en esta hora, Carlos Sardazaer, y quien les habla, María Ángel Colmenar.